Hola, ¿cómo estás? Hoy calculamos la derivada de la siguiente función. En esta ocasión tenemos la función s de t es igual a t cúbica entre 5 menos 2 entre t cuadrada más 6 entre t menos 3 quintos. Para derivar esta función es importante aclarar que vamos a derivar con respecto a la variable t. T cumple el papel de variable en toda esta función. Entonces vamos a derivar con respecto a la variable t. Y lo primero que tenemos que hacer es reescribir esta función. Y vamos a reescribir principalmente estos tres términos que tenemos aquí. En el caso del primero, podemos factorizar el 5 que tenemos en la parte de abajo. Como ese 5 está en la parte de abajo, podemos factorizarlo como 1/5 de t cúbica. En el caso del segundo término, la variable está en la parte de abajo, eso nos indica que está dividiendo. Pero nosotros podemos aplicar una ley de los exponentes que nos va a permitir cambiar de lugar esta variable. Esa ley nos dice lo siguiente: si tú tienes cualquier cosa dividida entre una variable elevada a un exponente, se puede representar como c o como una constante que multiplica a la variable únicamente que el exponente cambia de signo. Si en esta parte estaba como positivo, va a subir como negativo. Entonces, el menos 2 que tenemos en el numerador se va a quedar exactamente igual, y a un lado de él va a quedar t con exponente menos 2. Este 2 positivo cambió de signo a negativo. Hacemos algo similar con el siguiente, únicamente que t no tiene ningún exponente en la parte de abajo. Cuando las variables no llevan ningún exponente, recuerda que nosotros le podemos agregar un exponente 1. Y nos queda el más 6, y esa t con exponente 1 sube como 6t con exponente menos 1. Y el menos 3 quintos lo dejamos exactamente igual. Este lo dejamos igual porque al final de cuentas es una constante o es un número cualquiera. Entonces no nos afecta el que esté en fracción, no deja de ser un número cualquiera. Ahora, para calcular la derivada, vamos a calcular la derivada de cada uno de los términos que tenemos aquí. Y para derivar el primer término, observamos que al final de cuentas es una constante por una variable que está elevada a un exponente. Entonces, eso se puede derivar con la siguiente fórmula. Esta fórmula nos dice que si nosotros queremos derivar una constante por una variable elevada a un exponente, únicamente tenemos que multiplicar el exponente con la constante por la variable y al exponente restarle 1. Ubicamos entonces que la constante es 1/5. En esta ocasión la variable sería t y el exponente sería 3. Para representar la derivada de la función vamos a poner s' de t, que significa que es la derivada de la función s de t. Multiplicamos entonces el exponente con la constante, que sería 3 por 1/5, por la variable, como nos dice aquí, y al exponente le restamos 1. Entonces nos queda t, y a este exponente 3 le restamos 1 para que nos quede 2. Aplicamos exactamente la misma fórmula con el siguiente término y nos queda de la siguiente manera. Menos 2 que multiplica a menos 2, vamos a ponerlo de este lado, menos 2 por menos 2, por la variable, y ahora al exponente menos 2 le restamos 1. Nosotros sabemos que menos 2 menos 1 son signos iguales. Entonces, los números se suman y se conserva el mismo signo, de tal manera que nos da como resultado menos 3.
Hacemos exactamente lo mismo con el siguiente término, menos 1 que multiplica a 6 por t. Y este término que lleva un exponente menos 1, al exponente le vamos a restar 1, y menos 1 nos da como resultado menos 2. Todo esto menos la derivada de 3/5. Menos, y para calcular la derivada de 3/5, al final de cuentas es una constante. Entonces, podemos apoyarnos en la siguiente fórmula. Esta fórmula nos dice que si tú quieres derivar una constante, el resultado de eso es 0. Por lo tanto, la derivada es 0. Por último, vamos a realizar las multiplicaciones y a simplificar el resultado. Nosotros sabemos que 3 por 1/5 nos da como resultado 3/5 de t cuadrada. Menos 2 por menos 2 nos daría más 4 t con exponente menos 3. Menos 1 por 6 nos daría menos 6t con exponente menos 2. Y este 0 ya no hay necesidad de copiarlo, únicamente lo omitimos. Ahora tenemos una regla que nos dice que no podemos dejar como resultados exponentes negativos. Para solucionar ese problema vamos a aplicar exactamente la misma fórmula que utilizamos aquí, únicamente que de forma inversa. Entonces va a pasar lo siguiente. S' de t es igual a este primer término que no tiene exponente negativo, se queda exactamente igual como 3/5 de t cuadrada, más 4, y esta variable que lleva un exponente negativo va a pasar a una fracción a la parte de abajo con exponente positivo. En el siguiente, el menos 6 queda igual, queda una fracción, y en la parte de abajo queda t con exponente 2. Entonces, la derivada de la función s de t sería 3/5 de t cuadrada más 4 entre t cúbica menos 6 entre t cuadrada. Y este es el procedimiento completo. Si tienes alguna duda o necesitas ayuda con algún ejercicio en especial, únicamente déjalo en los comentarios. Espero haberte ayudado. Nos vemos la próxima. Suerte, cuídate y adiós.